Muy buenos días, mis preciosos, ¿cómo amanecen? Si amanecieron, orándole al Señor, acordándose de Él y agradeciéndole, amanecieron muy bien. Hoy vamos a leer el versículo a memorizar y ese versículo es el tema del devocional de hoy. Espero que Dios coloque en su corazón esta palabra para que dé mucho fruto. Vamos a leerla. Y está Proverbios 13:24 y dice, ojo lo que dice Dios en Proverbios 13:24, dice, quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. Qué bonito esto que dice Dios. El papá que no corrige a su hijo es porque no lo ama, porque el que lo ama, lo corrige. Amado Señor, gracias te doy por las bendiciones que nos das cada día, Señor. Te doy gracias por mi papá y mi mamá que me corrigieron cuando era pequeño, Señor. Gracias te doy porque por su disciplina mis dos hermanos y yo somos buenas personas, Señor. Te doy gracias por los papás que escuchan este devocional y corrigen a sus hijos, porque hacen de ellos hombres de valor, hombres buenos, Señor. Padre, vemos que en este mundo hay mucha maldad, en este mundo hay mucha irresponsabilidad en los jóvenes, mucha drogadicción, mucha prostitución, Señor, y sabemos que es debido a padres que no corrigen a sus hijos, Señor. Ayúdanos a ser piedra de tropiezo para nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a valorar lo que los papás hacen por cada uno de mis pequeños, porque tú les encomendaste esa labor a ellos, de ser correctores de sus hijos, Dios. Tú colocas como mayordomos a los padres para que puedan administrar esos hijos y sean hombres de bien, presentándolos como hombres aceptos a ti y a una sociedad. Te doy gracias por tu palabra, por tu amor, por tu vida, por tu provisión, por este día tan hermoso, por la lluvia, por el sol, por todo, Señor, te damos gracias. Y que tu palabra hoy llegue a nuestra vida y a nuestro corazón para que la pongamos por hecho, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre los hijos del sacerdote Elí. Sí, Elí, donde llegó Samuel. La mamá le lloraba a Dios que quería un hijo y Dios tanto oró ella y el sacerdote Elí que Dios le dio un hijo que lo pusieron Samuel y ella lo ofreció al Señor y llegó a la casa de Elí. Voy a leer desde el versículo 16, pero del uno al 11 hay un cántico que Ana hizo de alegría a Dios y tú también léelo para que Dios te dé como, como ejemplos de cómo orarle a Dios, cómo alabar a Dios y es muy bonito, léelo, de verdad. Pero vamos a leer desde el versículo 16 y dice así, primer libro de Samuel, desde capítulo 2 del versículo 16 y dice así. Así el pecado de que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo de los hijos de Elí, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Eran muy malos niños, muy malas personas. Mientras tanto, el joven Samuel, vestido con el efod de lino, continuaba al servicio del Señor. Y cada año, cuando su madre iba al templo con su marido para ofrecer sacrificio anual, le llevaba una capa pequeña que le había hecho. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su esposa, diciendo, que el Señor te recompense dándote hijos por parte de esta mujer que me ha dedicado a su hijo Samuel. Después de esto regresaba a su hogar, y el Señor bendecía a Ana, la cual quedaba en embarazo. De esa manera Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel seguía creciendo ante el Señor. En cuanto a Elí, ya era muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos le hacían a los israelitas y que hasta se acostaba con las mujeres que entraban al servicio en la entrada de la tienda en el encuentro de Dios. Por tanto les dijo, ay hijos, todo el mundo habla de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? No, hijos míos, no es nada bueno lo que ustedes hacen con el pueblo del Señor.
Todos andan contando cosas malas acerca de ustedes. Si una persona comete una falta contra otro, el Señor puede intervenir en su favor. Pero si una persona ofende a Dios, ¿quién la defenderá? Pero ellos no le hacían caso a lo que su padre les decía, porque el Señor había decidido quitarle la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y su conducta era muy agradable tanto como para el Señor como para los hombres. Por ese tiempo llegó un profeta a visitar a Elí y le dijo: el Señor ha declarado lo siguiente: cuando sus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, claramente manifesté a ellos, y de entre todas las tribus de Israel los escogí para que fueran mis sacerdotes, para que ofrecieran holocausto sobre mi altar, y quemaran incienso y llevaran el efod a mi presencia. Además, concedí a tus antepasados todas las ofrendas de los israelitas para que las quemaran en honor del Señor. Porque pues han desprezado los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado realizar. Porque le das preferencia a tus hijos que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo. Por tanto, el Señor Dios de Israel, que ha dicho que tú y tu familia le servían siempre, ahora no volverán a servir al Señor. Jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y a los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya se acerca el momento en que voy a destruir tu poder y de tu familia y de todos tus antepasados, y ninguno de tu familia llegará a viejo. Contemplarás con angustia y envidia todo lo que yo haré en Israel. Y así sigue continuando la Biblia hasta el terminar el capítulo 2. Léelo, hermanito. Es una cosa muy fuerte. Dios se enoja con el sacerdote Elí porque sus hijos hacían abominación. Fuera que despreciaban las ofrendas que llevaban al Señor, fuera de que no respetaban esto, también cometían adulterio y fornicación. Pero lo contrario hacía Samuel. Samuel cada día agradaba más a Dios. Y Dios lo bendijo a él y a su madre, porque dice la palabra de Dios que Ana tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque agradaban a Dios. Los hijos de Elí cometían adulterio, fornicación, y vemos a un padre, como se dice vulgarmente, blandengue, un padre muy permisivo. Pero dice la palabra de Dios que Samuel agradaba al Señor, y lo dice varias veces, y no fuera de esto agradaba al Señor, sino que también agradaba a las personas, a los hombres. Y dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Elí no fue tropiezo para sus hijos. Dios castiga a los padres que dejan a sus hijos hacer lo que les da la gana. Dios los castiga. Cuando tus padres te pongan normas, diles gracias, papá. Gracias, papá, por no permitirme hacer lo malo, por controlarme, por ser un padre intenso. Gracias, papá. Gracias, mamá. Porque por eso yo soy una gran persona. La humanidad está así por padres alcahuetas, padres que permiten que sus hijos hagan lo que quieran, lo que se les venga en gana, y perdonen la palabra. Por eso hay drogadictos, hay homosexuales, hay ladrones, hay prostitutas, hay de todo. ¿Por qué? Porque padres que permiten que sus hijos hagan lo que quieren. Si algo sabía el pueblo de Israel, era que Dios exigía respeto y reverencia. Respeto con las personas, con el pueblo, y reverencia a Dios. Y esto no lo hacían los hijos de Elí, hijos de un sacerdote. Cuando un padre no corrige a sus hijos, sufre ese padre y sufren sus hijos. Por eso valoremos lo que nuestros padres hacen por nosotros. Valora la disciplina de tus papás. Hay una palabra que dice que los hijos, mi papá es malo, amo los padres malos, pero malos porque no dejan hacer lo que los hijos quieren. Padres que
respetan a Dios poniendo disciplina a sus hijos y también dando ejemplo. Hermanitos, espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Los amo con mi vida. Chao.